Muy buenas noches a todos. My name is An Nguyen, and it is such an honor to be here with you. Mi nombre es An Nguyen y para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy. I don't get to talk to you very often, and I wish I can be there. I was in Colombia, but I'm sure you're all over the place in Latin America. Pues me da para mí es muy triste no poder estar con ustedes hablando directamente frente a ustedes. He tenido la oportunidad de estar en Colombia y bueno, me imagino que aquí tenemos gente de toda Latinoamérica. So I'm sure there are many people here who I don't know, and you don't know me. So maybe let me give you a brief introduction about myself. Entonces, yo sé que muchos de ustedes de pronto, algunos me conocen, pero la gran mayoría no me conoce. Entonces, déjenme darles una introducción acerca de quién soy yo. And then maybe when I have time, I can share with you more about my journey with Nu Skin. Y cuando tenga más tiempo, les comparto más acerca de mi camino con Nu Skin. And I want to thank my dear friend Patty and Andre for inviting me on the call. Y quiero agradecerles a Andrés y Patti por invitarme a esta llamada. They are the most amazing leaders who are working with their hearts and then helping the team and being with the team all the time. Ellos son líderes con un gran corazón que siempre están trabajando muy fuerte por su equipo. And so I'm I'm very glad to be able to, through them, talk to you. Y estoy muy feliz de que a través de nosotros él les pueda compartir a ustedes esta noche su historia. I currently live in Atlanta, Georgia. Ahora mismo vivo en Atlanta, Georgia. But as you can see, I'm not from here. Pero como pueden ver, no soy de Atlanta. I'm from Vietnam. Soy de Vietnam originalmente. I came to the United States when I was 16. Y yo me vine a los Estados Unidos cuando tenía 16 años. And as with anyone who started new, I did not have money. I did not speak English at all. And I had no friends. Y como todos los que empezamos y llegamos al país, obviamente no hablaba inglés, no tenía dinero y tampoco tenía amigos. And people actually told me that when you were 16, you're never going to learn English the way people do, and you can never speak English the way that English people speak. Y a mí me decían que cuando tú tienes 16 años, tú nunca vas a poder aprender inglés como una persona normal americana lo hablaba o lo escribía a esa edad. I want to share with you that story because through that story, you learn a few things I possess that make me successful. Y quiero compartirles esa historia porque a través de esa historia hay ciertos datos que hacen de la persona exitosa que yo soy hoy en día. So before I go back to the beginning, let me tell you the end. Entonces, antes de regresar al comienzo, déjame darte el final. So when I started Nu Skin, it took me 3.5 years to make $1 million. Cuando yo empecé Nu Skin, me tomó 3 años y medio para hacer mi primer $1,000,000. And that makes me one of the fastest earner in the company. Y eso me convirtió en una de las personas que llegó a ese círculo de excelencia más rápido en Nu Skin a nivel mundial. And I'm not saying that to let you know that I'm good. I'm letting you know that so you can hear my story and what it takes to make it. Y no los estoy diciendo para que sepas que yo soy una persona muy buena en lo que hago, sino para que tú entiendas lo que significó para mí poder llegar a ese nivel de liderazgo y poder alcanzar esos resultados tan rápido. And maybe when you hear my story and you can see that, oh, those are the things that I can do. Y de pronto, cuando tú escuches mi historia, ya pienses, esa puede ser las cosas que yo también puedo hacer. Because successful people, before they became successful, they're just like anyone else. Porque obviamente personas exitosas, antes de ser exitosas, son personas normales como todo el mundo. Before I could speak English the way I'm speaking right now, I was just like any of you guys. Y antes de que yo pudiera hablar inglés como lo hablo ahora, yo era igual que quizás muchos de ustedes que no saben hablar inglés. Because when I left Vietnam, I could not even do the ABC. Porque inclusive cuando me fui de Vietnam, ni siquiera podía hacer el ABC en inglés. So remember, when I came to the US, I was 16, and people told me I could not speak English the way English people speak. Entonces recuerden, cuando yo llegué a los Estados Unidos a los 16 años, las personas me decían, tú nunca vas a poder hablar inglés de la misma forma como lo habla un americano a esa edad. And I have this problem. When people tell me I cannot do something, I would most likely attempt to do it. Y yo tengo este problema, que cuando las personas me dicen que yo no puedo hacer algo, yo en realidad me esfuerzo en lograrlo. I knew that I could not speak like that overnight.
Yo sabía que no podía hablar como ellos de la noche a la mañana, but I knew that I could do it over time. pero sabía que si me esforzaba, eventualmente lo podría hacer. So I want you to write it down. Things don't happen overnight. Things happen over time. Entonces, yo creo que ustedes escriban, las cosas no suceden de la noche a la mañana, pero suceden con el tiempo. So when I make a decision that I will speak English well, I took my first step. Entonces, cuando yo tomé la decisión de saber de que yo iba a hablar inglés correctamente, ahí tomé yo el primer paso. I started by learning 10 words a day. Y yo empecé aprendiendo 10 palabras por día. So when I leave my house in the morning to go to school, I write those 10 words. Entonces, cuando yo salía de mi casa, iba al colegio, yo escribía esas 10 palabras que quería aprender ese día. When I come home at night, I have to understand those 10 words. Cuando yo ya regresaba en la noche a mi casa, yo ya tenía que saber el significado de esas palabras. I could not speak the words though, Todavía no las podía hablar, pero ya sabía qué significaban. but I understand what it means. Y ya entendía lo que significaban. And so every single day I'm learning new words. Entonces, cada día estoy yo aprendiendo nuevas palabras. And I was in high school for 3 years. Y yo estuve en la secundaria por 3 años. Now I can read. Y ahora ya puedo leer. Now I can write. Ahora ya puedo escribir. I still had a hard time hearing what people are saying. Aún tengo un tiempo difícil escuchando a veces lo que las personas me están diciendo. And I could not speak very well still. Pero, y tampoco lo podía hablar correctamente después de 3 años. So now I'm 19 years old attending college. Entonces, pasan 3 años, ya tengo 19 años y entro a la universidad. And people say, you are 19, you can never speak like the people who live here. Y ya me decían a los 19 años y ya me decían tú nunca vas a poder hablar como las personas que viven en este país. And you know, after 3 years, I had a problem. So now they start to sound very convincing. Entonces, después de 3 años, yo tenía un problema y ahora estaba empezando a sonar como demasiado convincente. But my personality is I would keep on going until I can no longer go. Pero mi personalidad es de que yo siempre voy a seguir yendo hasta que no pueda más. And so in college, I committed 4 years to learn how to speak English like Americans do. Entonces, en la universidad me comprometí conmigo mismo a hablar en esos 4 años como los americanos hablaban inglés. And when I finished my 4 years of college, the people who met me say, well, I thought you were born here. Y cuando terminé esos 4 años de universidad, ya la gente me decía, oh, wow, yo pensé que tú habías nacido en este país. And I told them, you should have seen me 4 years ago. Y yo les decía, me viste haber visto hace 4 años atrás. So this is the secret right here, is that to be able to decide for yourself that you would do it, doesn't no matter what people say. Entonces, este es el secreto, que para que tú puedas decidir lo que tú quieres para ti, no importa lo que las demás personas te digan. And to keep on going until you reach the goal. Y de que debes seguir hasta que llegues a tu meta. I remember one time I enrolled in an English literature class. Yo me recuerdo una vez que me firmé para una clase de literatura inglesa. There were 17 students. Y habían 17 estudiantes en esa clase. 16 of them have blonde hair. Y 16 de ellos tenían el cabello rubio. Only one of them have black hair. Solo uno de ellos tenía cabello negro. That was me. Y ese era yo. Yes, I had black hair once. It's all gray now. Sí, yo tuve cabello negro hace mucho tiempo. Ahora es un poco canoso. When I first stepped into the class, I was scared to death. Y cuando yo entré a ese salón por primera vez, casi que me moría del miedo. Because only one of me and 16 of them who speak English when they were born. Porque solamente era yo y otras 16 personas que hablaban inglés perfecto desde que habían nacido. And I came back and I begged 2 of my really close friends who speak English really, really well. Y yo regresé y le decía a 2 de mis amigos que hablaban inglés muy bien. And I said, can you please take this class with me so I don't get so scared? Y yo les decía, por favor, toma esta clase conmigo, que me da mucho miedo, me da mucho susto tomar esa clase solo. They said, no, we are scared.
Y ellos me decían, no, a nosotros nos da miedo tomar esa clase también, tómala tú. Because in that class, every week we have to do a 15-minute oral presentation. Porque en esa clase, cada semana, tenías que hacer una presentación oral de 15 minutos. So now it only makes things worse for me. Entonces ahora las cosas estaban empeorando para mí en esa situación. I could not speak English very well. No podía hablar inglés tan bien. And I have to speak in front of them every week. Y ahora tenía que hablar frente a la clase, cada semana por 15 minutos. Every week I get scared. Y cada semana entraba en pánico. And every week I did it. Y cada semana, ¿qué hacía? Lo hice. And the second week I still got scared. Y en la segunda semana también me daba miedo. And the last week of the class I was still scared. Inclusive en la última semana de la clase también tenía miedo. But you know what? I did it. Pero ¿sabes qué? Siempre lo hice. So the second thing that you need to learn is even if you're scared of it, you have to do it anyway. Entonces, la segunda cosa que debes aprender es que aunque te dé miedo y si tienes que hacerlo, debes hacerlo. And not because you enjoy it, Y no es porque lo disfrutes, but because you have to get through it. sino porque tienes que atravesar esos miedos para lograr una meta definitiva. See, when you do this business, there are moments when you're scared too, right? Entonces, cuando haces este negocio, también hay momentos en los que te da miedo, ¿verdad? And you stop, right? Y a veces frenas y te paras. That's why you never got through it. Y por eso es que a veces nunca logras el objetivo. Because you get through it once, you can get through it again. Porque, ¿qué pasa? Si en realidad atraviesas ese miedo y lo logras, lo seguirías haciendo una y otra vez. So now I graduated from college. Entonces llega ya el tiempo en que me gradúo de la universidad. And I opened a restaurant. ¿Y qué hago? Decido abrir un restaurante. And my mom said, if you open a restaurant, you better work in there from morning until night. Y mi madre me decía, si abres un restaurante, te va a tocar trabajar ahí desde la mañana hasta por la noche. Because people cannot do a good job for you. Porque las demás personas, los empleados, no pueden hacer un buen trabajo por ti. And they might steal from you. Y ellos de pronto van a robar de ti. And I believed her. ¿Y qué hice yo? Pues creerle. She is a wonderful woman, Ella es una mujer maravillosa, a great businesswoman, una increíble mujer de negocios. but that is her business experience. Y esa es su experiencia de negocios. And I worked in that restaurant for 2 years, Y yo trabajé en ese restaurante por 2 años, 14 to 16 hours a day. de 14 a 16 horas por día. I got so tired. I said, there has to be a better way. Sí, yo estaba tan cansado, yo me preguntaba a mí mismo, ¿tiene que haber una mejor forma de hacer las cosas? But people who own restaurants like me, they say, no, there's no better way. You have to work like that. Pero las personas que también eran dueños de restaurantes como yo me decían, no hay otra forma, la única forma es esa. So I stopped asking them. Entonces, ¿qué hice yo? Paré de preguntarles a ellos. I started to look for solution elsewhere. Y empecé a buscar soluciones en otros lados. And I went back to school for 2 years to get my master. Y regresé a la universidad por 2 años para hacer una maestría. And I learned a better way. Y aprendí una mejor forma de hacerlo. So the third lesson for you is do not ask people who have no solution for you. Entonces, la tercera cosa que debes aprender hoy es no le preguntes a las personas que no tienen la solución para ti. Don't ask your parents or your neighbor who have never done this business how you should do it. No le preguntes ni a tus padres ni a tus vecinos cómo hacer este negocio si ellos nunca lo han hecho. Don't let people who have no money telling you how to make money. No dejes a personas que no tienen dinero cómo decirte cómo hacer dinero. Do not let people who are not successful telling you how to be successful. No dejes personas que no son exitosas decirte cómo debes ser exitoso. You have to decide where to ask for advice. Tú tienes que decidir y mirar a dónde buscas el consejo correcto. And you have to ask the right people. Y tienes que preguntarle a las personas indicadas. And so I got my degree and I opened a chain of restaurant. Entonces me gradué y lo que hice fue abrir una cadena de restaurantes. And I worked 4 hours a day, Y trabajaba 4 horas al día, 5 days a week. 5 días a la semana. And I have more than one restaurant. Y tenía más de un restaurante. Before I had one restaurant, Antes tenía solamente uno. I worked 14 hours a day, Y trabajaba 14 horas al día, 7 days a week. 7 días a la semana. What was the difference? ¿Cuál fue la diferencia? I didn't know how to do it. Yo no sabía cómo hacerlo. If I kept on asking the people who didn't know how to do it,
Y seguía preguntando a las personas que tampoco sabían cómo I would, hacerlo. I would still be working 14 hours a day today. Todavía estaría trabajando 14 horas diarias todos los días. So remember, ask the right people for advice. Entonces, recuerden, pregúntenle a las personas correctas por consejos. So when I was building my restaurant, I got tired too because now I'm investing a lot of money. Entonces, cuando estaba construyendo mis restaurantes, entonces obviamente también me cansaba porque estaba invirtiendo mucho dinero. I don't work long hours, but I have a lot more responsibility. No trabajaba muchas horas, pero también tenía muchas responsabilidades. If things go wrong, I can lose so much more money. Porque si las cosas llegaban a salir mal, podría perder mucho dinero. So I started looking for ways to have leverage. Entonces empecé a buscar por formas de apalancarme. And I was going to build a concept and then sell the restaurant concept for investors and franchise. Y lo que iba a hacer era hacer un concepto, construir un concepto y después vender ese concepto como franquicias a inversionistas. And while I was doing that, Nu Skin came to me. Y mientras estaba haciendo eso, Nuskin llegó a mí. And when I looked into Nu Skin business model, Y cuando vi el negocio el modelo de negocio de Nuskin, I realized that this is like opening a lot of restaurants without investing money. me di cuenta que prácticamente este modelo de negocio era como abrir muchos restaurantes, pero sin invertir dinero. And I signed up and I went all in. ¿Y qué hice? Me firmé y me metí de lleno con este negocio. And when I did, my wife, her brother, her parents, my brother and sister say, "Are you crazy?" Y cuando le dije a mi familia, a mi hermano, a mi esposa, ellos lo primero que me dijeron, ¿estás loco? You cannot do this. Ellos me dijeron, ¿tú no puedes hacer ese tipo de negocios? Do you know anybody who are successful with this? ¿Conoces a alguien que ha tenido éxito en este tipo de negocios? And really, I don't know anybody. Y en realidad no conocía a nadie. But you know my personality, right? When they say that I cannot do it, I would most likely do it. Pero conocía mi personalidad. Cuando me decían que yo no lo podía hacer, era más probable que sí lo iba a lograr. And somebody just say that, please tell you about the product. We will tell you about the products, but this is a story you want to hear. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, te dice, dime acerca del producto, tú le dirás algo acerca del producto, pero esa es una historia que tú debes escuchar. Because without understanding the principle, no product's going to help you. Porque sin entender el principio, no importa cuál sea el producto, eso no te va a ayudar. Because you can spend an hour and read on the products and you know everything. Porque puedes tardarte una hora y leer todo acerca del producto y saberlo todo. But if you don't know the principle to be successful, you would never be successful. Pero si tú no sabes el principio para ser exitoso, nunca vas a ser exitoso. So I gave you 3 already, right? Entonces ya te di 3 principios. First, just do it. Primero, solo hazlo. Just because people say you cannot do it, that's why you should do it. Solo porque las personas dicen que tú no lo puedes hacer, por eso es que tú lo debes hacer. And the second is to be afraid, but do it anyway. La segunda es, aunque tengas miedo, hazlo de todas formas. 3, ask for advice from the right people. Tercero, pregúntale a las personas correctas por los consejos que debes escuchar. So here I am in Nu Skin and the cycle repeats itself. Y ahora estoy aquí en Nuskin y el ciclo se repite a sí mismo. And people say, no, you can't do it. Y las personas me dicen, ya, aquí Nuskin, tú no puedes hacer Nuskin. And now I'm older, I'm bigger, and I'm more determined now. I'm saying, watch me, right? Entonces ahora obviamente tengo más años, estoy más determinado, tengo más experiencia y yo les digo, no puedo, ya vas a ver. So I started, and just like someone else who asked about product earlier, I had no product knowledge. Entonces como empecé y como todos aquí al principio no tenía idea de producto para nada. But that was not the first thing I wanted to know. Pero eso no fue lo primero que yo quería saber. I looked at their compensation plan. Lo que yo hice fue mirar al plan de compensación. I looked at the biggest number. Y lo que vi fue enfocarme en el número más grande del plan de compensación. That was Blue Diamond. Y eso era diamante azul. The only question I asked is, how do I get there? Y la única pregunta que yo hice fue, ¿cómo logro llegar a ser diamante azul? And there's nowhere that says you need to be a product expert. Y en ningún lado dice que para que seas diamante azul debes ser un experto en el producto. So just in case you're new and you're wondering whether you need to be an expert in products or not, you don't need to be a product expert.
Entonces, por si te estás cuestionando de que si debes ser un experto en el producto para ser diamante azul o team elite, olvídalo, que no debes ser experto en el producto para llegar al título más alto. You will learn about products along the way, En el camino, obviamente, vas a aprender de los productos, but that's not the priority. pero esa no es la prioridad. The question you should be asking yourself is, what do I need to reach the top, the next goal? La pregunta que te debes hacer a ti mismo es, ¿qué necesito yo hacer para alcanzar la siguiente meta? So now I'm in new skin and I don't know anything yet. Entonces ahora ya estoy acá con Nuskin al principio y no sabía nada. And they say, start talking to people. Y me decían, solamente empieza a hablar con las personas. Like, I don't like to talk to people. Sí, a mí, obviamente, a mí no me gustaba hablar con las personas. I have a restaurant. You come in and eat my food. Yo tenía un restaurante, tú entras y vienes y comes de mi comida y ya. I don't go out on the street and say, please come on in. Yo no voy allá a la calle y le digo a las personas, oye, ven aquí a mi restaurante, come mi comida. Nada. So when I come into this business, people say, make a list, start talking to people. Entonces, cuando yo entro a este negocio, la gente me decía, haz una lista de tus amigos y empieza a hablar con ellos. I say, hell no, I don't want to talk to anybody. Y yo decía, no, güey, yo no voy a hablar con nadie. But then, if I have to do something to become successful, then I will do it. Entonces, pero recuerden el segundo principio. Si tengo que hacer algo para ser exitoso, pues entonces debo hacerlo. I did not like to pick up the phone and call my friend. No me gustaba coger el teléfono y llamar a mi amigo. Especially after 5 of them already said no to me. Especialmente después de que 5 de ellos me habían dicho que no. And I'm thinking, if I call my 6th one, he'll say no too. Pero entonces voy a pensar de que mi sexto amigo también me va a decir que no. And I'm telling myself, maybe I should not make this call. Y de pronto me estoy diciendo a mí mismo, de pronto no debería llamar a mi amigo. But then again, I knew that if I don't do it, I would never get through it. Pero de nuevo, sabía que si yo no hacía esa sexta llamada, obviamente no lo iba a lograr. And I did it. And I get people to start joining me. Y seguí haciéndolo y logré que empezaran a unirse personas a mi equipo. And I start to realize that the more I do, the more I become successful. Y me empecé a dar cuenta de que entre más lo hacía, más exitoso me estaba convirtiendo. And there are only a few principles that I use again and again and again. Y son solo unos pequeños principios que uso una y otra vez en mi vida. So when people say no to you, will you move forward or would you stop? Entonces, cuando las personas te dicen que no, ¿vas a seguir o vas a parar de hacer este negocio? When you are afraid, will you do more to get through it or will you stop and never get through it? Cuando tienes miedo, ¿vas a hacer más para atravesar esos miedos o simplemente vas a parar y te vas a dejar apaciguar por el miedo? And when you stuck, do you ask the right people for advice or do you just ask anybody? Y cuando estás perdido, ¿le preguntas a cualquier persona por consejos o le preguntas a la persona indicada por el consejo que necesitas escuchar? So now this September will be my 10th year with New Skin. Entonces, en septiembre cumplo 10 años con Nuskin We have our ups and downs y hemos tenido nuestros altibajos, because that's what happens to all business. So it goes up and down. porque eso pasa con todos los negocios, tienen sus arribas y abajos. But I'll tell you right now, this is the best time that I'm looking at right now. Pero les puedo decir que este momento que estamos viviendo es el mejor momento que he tenido en estos 10 años. And I want to share with you soon what we are doing right now to grow, because right now we are already growing 25%. Y les quiero compartir qué es lo que estamos haciendo para crecer, porque en este momento ya crecimos 25%. And it's the simplest thing. Y es la cosa más simple. But first, you have to know and understand that this is the best time for all of us. Pero primero tienes que saber y entender que este es el mejor momento para todos nosotros. Because people are unemployed, Porque las personas no tienen empleo, businesses are not open yet, los negocios todavía no están abiertos, and even when businesses are opening up, they will still have not enough customers. e inclusive cuando los negocios reabran, no van a tener los clientes suficientes para poder seguir su vida normal. So still, a lot of employees will not be able to go back to work. Entonces, aún así, muchos que son empleados no van a poder regresar a sus trabajos normales. A lot of businesses still don't make enough money. Y muchos de estos negocios no van a poder hacer el dinero que hacían antes. What are the options for them? ¿Cuáles son las opciones para ellos? People all over the world, they have zero option. La gran mayoría de las personas en todo el mundo tienen 0 opciones en estos momentos. Let's say people have been working in the restaurant before. What do you think they can do next? Supongamos a las personas que trabajan en los restaurantes, ¿ustedes qué creen que ellos pueden hacer ahora?
And if they are a restaurant owner or salon owner or small business owner, what do you think they can do next? Y aquellos que son dueños de restaurantes o dueños de salones de belleza o de negocios pequeños, ¿qué crees que estos dueños de negocio pueden hacer ahora? That is why our business is so attractive. Por eso es que nuestro negocio es tan atractivo. So your leaders will share with you the specific. Entonces, tus líderes van a compartir con ustedes los específicos, But this is what we are doing right now. pero esto es lo que estamos haciendo en este momento. We're still setting our goal. Aún estamos poniendo las metas todos los días. We still make our contact list. Aún también seguimos haciendo nuestra lista de contactos. And we start calling people. ¿Y qué hacemos nosotros? Llamar a las personas. I start calling people. Yo inclusive empecé a llamar a las personas. And the first question I ask them is, how is the economy working for you? Y la primera pregunta que les hago es, ¿cómo está esta economía trabajando para ti en este momento? If I have a way for you to start making money, would you be interested? Si yo tengo una forma, un camino para que tú empieces a generar ingresos adicionales, ¿estarías interesado en escucharlo? See, before I asked 10 people, Antes de 10 personas a las que les hacía esta pregunta, 8 of them would say, please don't talk to me. 8 de ellos me decían, por favor, no me hables. Now I talk to 10 people. Ahora hablo con 10 personas. 8 people say, what is it? Tell me more. 8 de ellas me dicen, ¿de qué se trata? Dime más. Things have changed. Las cosas han cambiado. And even that first phase alone, you're already successful. E inclusive, en estos primeros pasos, ya estás siendo tú exitoso. 8 people refused to talk to you before versus 8 people willing to talk to you now. Antes 8 personas te rechazaban, ahora 8 personas quieren hablar contigo. I'll tell you that is a huge improvement. Te digo que esa es una gran mejoría en tu negocio. I mean, what you do after that is up to you and your leaders. Y lo que hagas después de eso ya depende de ti y de tus líderes. But the door has already been opened for you. Pero ya prácticamente abriste la puerta para ti. So I told them, we have this plan that we can show you how to start making money right now. And then it's very simple and easy. Entonces, ¿qué haces tú? Les muestras este plan donde puedes empezar a hacer dinero de inmediato y arrancas. Es bastante simple. But I hope you understand that this presents a very unique opportunity. Pero espero que entiendan que este momento presenta una oportunidad muy interesante. If you don't believe me, tomorrow you write down 10 names. Si ustedes no me creen, hagan una lista de 10 nombres. And you don't have to plan anything at all. You don't have to plan a presentation or a demo or whatsoever. Y no tienes que planear ni una presentación, ni una demostración virtual, nada. With the 10 names, just call them up and say, how is the economy working for you? Would you be interested in making extra money? That's it. Solamente con esos 10 nombres les haces la pregunta y los llamas. Oye, ¿cómo están los proyectos funcionando para ti? Si yo tendría una oportunidad para que tú hagas más dinero, ¿te gustaría escucharla? Just to hear how many of them are interested. Solo para que escuches cuántos de esos 10 estarían interesados en escucharte. And you will be pleasantly surprised that many of them would say, what is it? Y estarías muy sorprendido de que muchos de ellos, la gran mayoría, te va a decir, cuéntame, ¿de qué se trata? The hardest thing for us before was to ask people to open their doors for us. La parte más difícil anteriormente era preguntar a las personas para que abrieran por lo menos sus puertas a escuchar la oportunidad. Now the doors are open. It's up to you what you do. Ahora prácticamente la puerta está abierta para todos. Ahora depende de ti lo que tú quieras hacer con esta oportunidad. This is where you can explain the products or the business plan. Ahí, hoy en día es donde tú puedes tener el momento preciso para explicar los productos o el plan de negocios. So success for me is about deciding that I would do it and becoming successful at it. Entonces, ser exitoso para mí significa de que yo voy a decidir hacerlo y convertirme exitoso en lo que estoy haciendo. And then determine what's holding me back and do what it takes to go through it. Y ser determinado en lo que me está aguantando y tomar la decisión de atravesar esa pared y conseguir mis objetivos. You notice that when I decided that I could speak English well, I did not do it overnight. Y ustedes se dieron cuenta que cuando yo decidí hablar inglés correctamente a mis 16 años, no lo hice de la noche a la mañana. It took me 3 years of high school. Me tomó 3 años de colegio.
4 years of college. 4 años de universidad. That's 7 years. Me tomó 7 años hablar inglés correctamente. I have been out of college for 20 years. Y ya salí de la universidad hace 20 años. And for the last 20 years, I work on myself every single day. Y por los últimos 20 años sigo trabajando en mí mismo todos los días de mi vida. So in your Nu Skin journey, it's the same. Entonces, en el camino de tu negocio de Nu Skin es exactamente lo mismo. Result will not come because you want it. El resultado no va a llegar solamente porque tú lo quieras. The result will not come because you're beautiful or handsome. El resultado no va a llegar porque tú eres una niña hermosa o un niño bastante atractivo. Even though I see many of you are beautiful and handsome, Aunque yo los veo a ustedes y se ve que muchos de ustedes son bastante atractivos, results come because you work on it consistently. los resultados llegan porque tú trabajas en esos resultados consistentemente. So you set a goal in Nu Skin. Entonces lo que necesitas hacer es ponerte una meta en Nu Skin. And just like me, you don't have to learn the whole dictionary overnight. Y simplemente como yo lo hice, no tienes que aprenderte el diccionario completo de la noche a la mañana. You don't have to be good at everything overnight. No tienes que ser bueno en todo de la noche a la mañana. But you ask yourself, what can I start doing right now? Pero tú te preguntas a ti mismo y decides qué puedo yo empezar a hacer en este momento. And then what am I willing to do continuously every single day? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer continuamente cada uno de los siguientes días? Success comes to those who work consistently. El éxito llega a aquellas personas que trabajan consistentemente. I believe Nu Skin is for everybody. Yo en realidad creo que Nu Skin es para cualquier persona. I believe we can all be successful with Nu Skin. Y sé que todos pueden ser exitosos con Nu Skin. It is up to you to decide though. Pero depende de ti en decidir tener ese éxito. So I always tell my people to set a goal for the next 30 days. Entonces yo siempre digo a las personas, mira, ponte una meta por los siguientes 30 días. But to create a plan for the next 7. Pero crea un plan para los siguientes 7. What you are not willing to do in 7 days, Porque lo que no estás dispuesto a hacer por 7 días, you will not have the results after 30 days. si no estás dispuesto a hacerlo por 7 días, no vas a tener los resultados después de 30 días. So I am successful not because I'm smarter than other people. Entonces, no soy exitoso hoy en día porque soy más inteligente que otros. And not necessarily that because I work harder than other people. Y nada necesariamente porque trabajé más duro que otros. The difference is I know my goal La diferencia es de que yo siempre sé mi meta and I work consistently every day. y yo trabajo consistentemente todos los días para alcanzar esa meta. It's not like, oh, today I feel really good, so I do a lot, and next day I don't do anything. I do consistently. No es de que hoy voy a hacer mucho, al día siguiente no hago nada. No, yo lo hago consistentemente todos los días. And when I have problem, I get stuck, I ask for help from the right people. Y cuando tengo problemas y me encuentro paralizado, lo que hago es preguntar por consejos a las personas correctas. I might read the books, or I might listen to the audio, or I might go to a workshop or a training. Y lo que hago es, en ese tipo de situaciones, leo un libro, escucho un audiolibro o voy a seminarios de entrenamiento que me ayuden a procesar estas dificultades. Success only comes if we are prepared. El éxito solo llega si estamos preparados. So we prepare ourselves every day. Entonces nos preparamos a nosotros mismos todos los días. So my suggestion to you is to make that list and start calling people. Entonces mi sugerencia para ustedes es hagan esa lista y empiecen a hacer esas llamadas. They're waiting for you to call. Ellos están esperando a que tú los llames. And I'm going to share with you this one, not to scare you, but to wake you up. Y voy a compartir algo con ustedes, no solamente para asustarlos, sino para despertarlos. Other network marketing companies out there, they are working too. Hay otras compañías de mercadeo en red que también están trabajando. They have people like us who are passionate about their business and product too. Ellos también tienen personas como nosotros que son apasionados acerca de su negocio y de sus productos también. So the market, those people who need to make money, it's for everybody. Entonces, esas personas que necesitan hacer dinero, el mercado es para todos. They want to make money. Porque todos quieren hacer dinero extra. If you do not start calling right now, Y si tú no empiezas a llamarlos en este momento,
someone else will call them first. Alguien más los va a llamar primero. The moment they say yes to someone or somewhere already, they cannot do with you anymore. En el momento en que ellos le digan sí a alguien más o a otra compañía, ellos prácticamente ya no pueden estar contigo. So start calling, my friends. Entonces, empiecen a llamar, amigos. It's a great time. It's a great opportunity. Es un momento perfecto y es una oportunidad perfecta. So don't miss out. Entonces, no se la pierdan. And those are just a few things I want to share with you, and I want to wish you success. Y esas son las cosas que yo quería compartir con ustedes y les quería desear mucho, mucho éxito. And Patty and Andre, they are wonderful, wonderful leaders. Y Patty y yo somos líderes muy increíbles. Thank you so much, Ann. It's my pleasure. And I'm always here if you ever need me. Y siempre estoy acá si me necesitan. But I know that if you take massive action, you'll be massively successful. Pero yo sé que si ustedes toman acción masiva, ustedes van a ser masivamente exitosos. So let's build the world, and together we better. Entonces vamos a construir el mundo y juntos somos mejores. Thank you, my dear friends. Muchas, muchas, muchas gracias. And thank you so much. It was